Bueno, anoche estuvimos hablando sobre el tema de Irán, si Irán debería rendirse, y mientras estábamos transmitiendo se dio la noticia de que Irán había roto o irrespetado el alto al fuego y había atacado a Israel. Había rumores, como siempre los hay cuando se producen estos ataques, de que Irán había destruido el Ministerio de Defensa israelí. Sin embargo, esto no es así, ya se confirmó que los misiles fueron interceptados por el domo de hierro de Israel y no hubo mayores daños. Donald Trump le pidió a Israel no tomar retaliaciones, no responder a estos ataques por parte de Irán, porque, bueno, eso podría retrasar las conversaciones de paz y podría arruinar todos estos esfuerzos que se han venido haciendo para la paz y, y de una vez por todas poner fin al conflicto. Sin embargo, Israel respondió con fuego también, respondió con fuego y hay rumores de que en la respuesta israelí a este ataque por parte de Irán, presuntamente se dio de baja a Ahmad, Ahmad Wahidi, que es uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria. Esto no se ha confirmado, por supuesto, y bueno, sigue siendo un rumor, de la misma manera que hubo el rumor de que Irán había destruido el Ministerio de Defensa de Israel. Pero habría que ver, o sea, Israel no ha continuado el fuego, simplemente respondió al ataque por parte de Irán y todo hasta ahora ha quedado ahí. Eh, no ha habido no se ha escalado más allá el conflicto, no ha habido, hasta ahora el cese al fuego se mantiene virtualmente. Y bueno, Estados Unidos está pujando porque se vuelvan a sentar todos en la mesa de negociación y se llegue a un acuerdo. El problema está también en el conflicto que está sucediendo en el Líbano, que bueno, en el Líbano hay fuerzas de Hamas haciendo de las suyas y bueno, eso prácticamente, Israel está tratando ese conflicto en el Líbano como algo aparte, algo aislado con respecto al conflicto con Irán. Sin embargo, Irán no lo trata como algo aparte. Irán está del lado de Hamas en el Líbano y cada vez que, de hecho, los ataques del día de ayer se produjeron en respuesta a los ataques que ha estado llevando a cabo Israel en el Líbano, a las fuerzas de Hamas. Porque, bueno, Irán no separa estos conflictos. Irán, de alguna manera, siente que el alto al fuego debería respetarse tanto en Irán, Israel, Estados Unidos, como en el Líbano. Entonces, ese es el problema que hay. Y bueno, Netanyahu dijo que cada vez que, cada vez que Israel fuera atacado, él iba a responder. Y le pasó por encima a la petición de Trump que le pidió no tomar retaliaciones. Trump le pidió que no, que aceptara este ataque de Irán sin dar respuesta. Bueno, Netanyahu decidió unilateralmente que no, que había que responder. Y bueno, respondió. Hasta ahora lo que hay es rumores de que se dio de baja a Ahmad Wahidi, que es uno de los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, pero no se ha confirmado nada. No se ha confirmado nada. Hasta ahora son solamente rumores.
y, y bueno, hay que esperar que se desenvuelvan los acontecimientos para ver qué es lo que pasó realmente y si este comandante de suma importancia de la Guardia Revolucionaria ha realmente sido dado de baja en este ataque por parte de Israel. Martín, buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? Bien, Sí, yo pienso que estas guerras, acuérdense que no son guerras de ahora, son guerras desde hace mucho tiempo. Y hablando ya prácticamente en nuestros tiempos, cada país o cada persona debe defender su familia. Si alguien ataca mi casa y yo tengo la oportunidad de atacar o defenderme, tengo que hacerlo. El motivo, yo no sé si claro. están a favor de, no sé si están a favor del islamismo o están a favor de Israel. Pero en mi concepto y mi forma de pensar, los islamistas son aquellos que tiran la piedra y esconden la mano, se hacen las víctimas, y ese es el gran problema. Israel no desde ahora quiso ser exterminado. Es más, cuando Constantino le puso Palestina, Israel nunca se ha llamado Palestina. Desde entonces han querido desaparecer este pueblo. Acuérdate que cuando Israel vuelve a la tierra que le dieron los mismos árabes y todos le dieron lo peor de las tierras. Y Dios bendijo a este pueblo haciendo las mejores rosas. Bueno, ustedes ya saben la tecnología y todo. Israel no es rico por el dinero, sino por el conocimiento que tienen. Entonces Irán no es de ahora que vienen peleando. Acuérdense que son los persas. Se unieron con los medos para poder derrocar a los griegos. Entonces son naciones que han tenido esa situación desde el pleito de Ismael. Desde allí viene este conflicto. No es de extrañarnos porque son tiempos finales. Ahora, ¿qué sucede con el señor Trump? Trump ahorita está jugando dos caras. Trump le va a dar la espalda a Israel. Se la va a dar. Israel ahorita empieza Trump a quererse hacer el loco después de que hizo el gran show de ataques y tanta cuestión. Ahora se está retractando. ¿Por qué? Porque a él le conviene tener de la mano a los que venden petróleo, como el estrecho de Hormuz. Él quiere, pues en el caso de Venezuela, él tiene el petróleo a su mano ahorita. Y así quiere con Cuba, los otros países. Y está bien liberarlos, pues, ¿verdad?, de una mano opresora. Pero detrás de eso viene un interés porque nadie te regala nada por nada. Entonces, ¿qué sucede? Estas guerras no son de ahora. La gente se admira, pero cuando nosotros vemos el concepto verdadero, las violaciones que hacen los islámicos, las matanzas que hacen, y hay un sinfín de cosas que no lo publican porque la ONU no quiere a Israel. Todos estos países europeos no quieren, y si no de estatua que sueña Daniel, pues no estamos hablando de religión, sino que semipolítica, son las naciones de Europa que están contra Israel. ¿Por qué? Porque la verdad es algo tan trascendental que ha habido desde el tiempo antiguo hasta hoy en día. Siempre Israel ha sido el malo, aunque ellos se defienden. ¿Quién dijo algo cuando pasó en la Segunda Guerra Mundial? Nadie dijo nada. Mataron 6 millones de judíos y los mataron en campos de concentración y todo eso, y nadie se pronunció, se quedaron quietos. Que ellos pensaron que iban a hacer lo mismo con ahora, pero Israel está preparado para responderle a cualquier país, por potencia que sea, está preparado para poder ejercer su derecho de defender su pueblo. Y eso deberían de hacer los pueblos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los islámicos? En el caso de Boko Haram, ISIS, los kurdos, todos ellos, todas estas tribus nómadas que se han enfocado en esto, quieren desalojar a Israel de su lugar, quieren que desaparezcan a Israel. Es más, por ahí por los 85 salió una frase que decía: mata a un judío y salva tu alma. ¿Por qué? Porque quieren desaparecer a Israel. Y ese es un punto de vista hablando acerca de estas guerras. Vea, no sé si hay alguien que opine mejor, o tú qué respuesta nos puedes dar, si es que estoy equivocado. Señor Martín Calvo, le quiero hacer una pregunta. Usted sabe que el día de ayer yo estaba transmitiendo y hubo un invitado que separó las estrategias que actualmente están llevando Estados Unidos e Israel. Este invitado dijo que la estrategia de Estados Unidos por ahora es simplemente lograr
el cese del programa nuclear de Irán, que Irán entregue su uranio enriquecido, se comprometa a no seguir enriqueciendo uranio y suspender su programa nuclear por lo menos 20 años y bueno, no entorpecer el tráfico en el estrecho de Hormuz. Estas son las exigencias que está haciendo Estados Unidos a Irán para firmar la paz, ¿ok? Y la estrategia, por otra parte, de Israel es que Israel realmente quiere erradicar el régimen islámico. La meta de Israel no se para ahí en detener el programa nuclear, sino que ellos quieren desaparecerlos, así como el régimen islámico iraní ha dicho que quiere desaparecer a Israel, incluso en la carta en la cual se creó este grupo de Hamas, ¿no? Entonces, eh, tomando eso como contexto, en su opinión, ¿cuál cree usted que es la mejor estrategia que le conviene al hemisferio? Suspender solamente el programa nuclear, como quiere Donald Trump, y que se mantenga el régimen islámico, o como quiere Israel, descabezar por completo el régimen islámico y desaparecerlo. Bueno, en este campo acuérdense que el régimen islámico no solo ha atacado a Israel, sino que a los países vecinos. Los países vecinos ya no están Exacto. a favor de Irán. Ahora, sería bueno no solamente que Irán suspendiera los proyectos que tienen, sino que también muchos países que tienen, porque eso nos va a llevar a una devastación global. Pero lastimosamente esto no se va a detener. No se va a detener. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo grandísimo detrás de todo esto. Acuérdense que el Islam es la parte, y te voy a decir así, la misma estrategia del Islam tienen las guerrillas a nivel mundial. Todas las guerrillas que tú ves, su propósito ¿cuál es? Destruir al gobierno porque dice que pelean por el pueblo para enriquecerse ellos. Si tú ves Irán, la pobreza en la que vive, la gente cómo se ha manifestado contra el ayatollah, porque oprimen. Solo imagínate cómo mantienen a la mujer. Solo fíjate que la mujer no vale nada en Irán. Permiten que niñas de 8 años se casen con hombres adultos de 50, 60 años. Yo creo que todo esto no lo ven las Naciones Unidas ni los demás países porque te vuelvo a repetir, su deseo es que Israel desaparezca del mapa. Es un odio que se presentó desde la Segunda Guerra Mundial. Venía desde más atrás, pero las manifestaciones del 33 al 44, casi 45 en la Segunda Guerra Mundial, se dieron esos casos. Entonces, no podemos decir, yo no puedo decir que se termine el sistema islámico, porque son religiones fuertes que han venido trascendiendo detrás de Alá y un montón de cuestiones, pero sí me gustaría que detuvieran esos programas nucleares, porque no solamente ellos, sino que la humanidad completa va a pagar un precio tan caro que nunca lo hemos visto en la historia. Es más, acuérdate que Nostradamus, uno de los franceses, pues, antiguos que fueron profetas del tiempo moderno, Baba Vanga, otra señora, ha pronosticado esta cuestión. Ya sea que Dios le reveló o quien haya sido, pero es una gran realidad. Entonces, ¿qué sucede? En el Corán está lo mismo, son 119 capítulos, en la Biblia está también. Entonces, que esto tiene que suceder, es necesario que suceda. Y acuérdate que cada gobierno o el mundo, a veces la ONU, quien sea, inventan pestes, inventan guerras para reducir la población, porque se ha crecido de una forma exagerada. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto lo ocultan por algo que es significativo. Pero imagínate que cuando tú ya no quieres pelear con alguien, pero de repente sale tu hijo a la calle y le pegan una cachetada, tú tienes que responder. Imagínate Irán cómo entró y sacó 1000 y fracción en la fiesta que tenían. Secuestrados, no entregó los cuerpos, violaciones. O sea, tratan de incitar, como decimos en mi país, de cucarte, pues. ¿Entendés? Para que tú... Ahora, ¿qué sucede? Cuando la guerrilla aquí en mi país, que es El Salvador, ellos botaban puentes, quemaban buses, quemaban gente que tenían un bus nada más para poder trabajar. ¿Qué pasaba? Se lo quemaban. Pero vino el 6CR, Cruz Roja Internacional, y ellos tuvieron mejor prioridad.
porque siempre los derechos humanos han estado a favor siempre de los delincuentes o de los que hacen daño. No lo hacen por la gente que está sufriendo. Si así fuese, esto fuera diferente, porque hubiera entrado la ONU, hubiera entrado derechos humanos, hubieran hecho una comisión como la que tiene el G7, hubieran entrado a parar esto. ¿Qué pasa? Tú tienes Nigeria, están matando cristianos, que es una maravilla, pero ¿quién habla acerca de eso? Nadie. Porque tienen la misma ideología, que quieren imponer su religión, quieren imponerla a toda consta. Entonces ese es el problema. Ahorita tenemos un Islam en Occidente, que es el catolicismo. Quieren imponerlo a la fuerza, y si tú no estás de acuerdo, tú eres hereje, eres aquí. ¿Por qué? Porque son los tiempos finales. Ese sería otro tema, pero estamos hablando acerca de esto. Entonces yo considero que si las organizaciones internacionales o países supuestamente de tercer mundo fuesen la realidad de todo esto, ya hubieran hecho algo por esto. Entonces ese es mi punto de vista, pues. Ok, mire, señor Martín, le quiero hacer otra pregunta. Usted sabe que el 28 de febrero, cuando Estados Unidos en conjunto con Israel atacaron a Irán, que empezó todo este conflicto, hubo una manifestación espontánea de algarabía y de alegría por parte de la gran mayoría de la población civil, me atrevería a decir yo, de la gran mayoría de la población civil iraní. Hablo de los ciudadanos iraníes civiles. Ellos estaban contentos, estaban felices, porque en su ingenuidad pensaban que estos ataques eventualmente derivarían en un cambio de régimen, en deponer al régimen islámico en Irán. Sin embargo, bueno, como se han desarrollado los acontecimientos en los últimos 4 meses, Irán ha mostrado resistencia, y ahora en las mesas de negociaciones no está como propuesta el cambio de régimen. Es decir, que aún si se firmara la paz, el régimen islámico se mantendría en el poder. ¿Qué opina usted acerca de eso y de la decepción que debe tener el ciudadano común iraní, que tenía la esperanza de salir del régimen y ahora se encuentra con que aun si el régimen logra la paz, va a seguir instalado en el poder? Yo creo que no es que sea ignorante la población, no es que sean neófitos, sino que el asunto es la alegría, porque están oprimidos. La opresión que hay sobre un pueblo. Si tú ves tantito te agarran. Ellos tienen el cinismo que públicamente matan a la gente porque no están de acuerdo con sus ideas. Y hace poco mataron como 40 misioneros degollados a la orilla del mar. Entonces, personas, mujeres, solo porque tenían algo, las matan, las golpean. O sea, hay una opresión sobre el pueblo. No es ignorancia, sino que es un deseo común de sentirse bien en su propio lugar donde vive, poderse expresar, que las mujeres puedan alcanzar títulos, pueden ser licenciadas, pueden ser diputadas, pero no les permiten, porque el régimen, de una o de otra manera, tiene un poder recalcitrante, sobre todo sobre la población. Tú no puedes opinar, no puedes hablar. Es como una teocracia que ellos tienen. Ellos tienen el poder sí o sí, y no les interesa la población civil. Ok, vamos a darle la oportunidad a esta persona que no tiene nombre, es un punto, pero se unió, a ver qué tiene que aportar. Buenas tardes. No, se bajó, ese no quería aportar nada a la conversación. Ok, señor Martín, yo entiendo esa parte de la frustración, porque de hecho a principios de este año hubo una masacre por parte del régimen islámico, y es increíble cómo vemos cómo los medios de comunicación omiten esa parte de la historia, ¿no? Incluso a tal punto que muchos medios de comunicación estadounidenses, que Estados Unidos obviamente es enemigo, literalmente enemigo bélico de Irán, y vemos que se dedican una y otra vez a cuestionar a Donald Trump por meterse en esta guerra supuestamente empujado por Benjamin Netanyahu, supuestamente empujado por Benjamin Netanyahu.
y quieren de alguna manera victimizar a Irán cuando a principios de año la Guardia Revolucionaria masacró a más de 42.000 ciudadanos iraníes colgándolos en grúa. Entonces, yo eso lo decía anoche, que es increíble cómo los medios de comunicación de Estados Unidos de alguna manera le están sirviendo de, de propaganda gratis al régimen iraní. ¿Qué opina usted de eso? El asunto que Estados Unidos tiene dos poblaciones. Uno de los errores que cometió Estados Unidos fue darles cargos y darles poder a algunos islámicos en Estados Unidos. Si llega un islámico o del Medio Oriente de esa tendencia, rápido ellos consiguen documentos. Fíjate cómo es de sencillo. Con el tiempo, bueno, ahí tienes tú al alcalde de cómo que se llama de Nueva York, que le ha dado vuelta a toda la situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sohran Mamdani. Exacto, pero ¿qué sucede? Los medios de comunicación, ellos tienen cierta relación con estos países árabes. Son financiados CNN y algo otras medios de comunicación tienen contacto con ellos, tienen financiamiento de ellos y de ellos a los otros. Para ellos no es bueno, por eso te digo, no es bueno sacar la verdad a la luz, porque ya hace poco yo vi un video donde un individuo de escondida sacó unos videos donde los niños en la franja de Gaza los victimizan, los hacen que lloren chineados para que crean realmente que están sufriendo. Después los paran y se ve que el niño sale jugando. De ahí salen otros que les están repartiendo comida, pero cuando el video pasa se las quitan. Entonces, ¿cuál es la intención? El pueblo ha creído más a la mentira que a la verdad. Yo considero que si el pueblo de Israel afloja un poco, estaríamos peor. Imagínense que realmente cerraran por completo el estrecho de Hormuz, que es la entrada de petróleo al mundo prácticamente. En mi país por lo menos tenemos nosotros el sueldo de un salvadoreño es de 408 con centavos el sueldo. De ahí hay descuentos de una 408 AFP, que después, dólares al mes. dólares o Al cómo mes. es, cuál es la moneda. Al mes. Pero Sí, en dólares estadounidenses. en dólares. Ok. Sí, pero de ahí te descuentan AFP, Seguro Social, te dan como 365. De esos 365, te explico esto porque quiero que me entendas. Tenés que pagar luz, agua, teléfono. Hay veces que el recibo de luz a algunas personas les sale de $80. El agua te sale de 50 veces, a veces te sale menos. De ahí viene la comida. Si tú comparas los precios de Estados Unidos a El Salvador, casi están similares, aún en verduras. El gobierno que tenemos ahorita ha sacado unas tiendas, por decirlo así, unos mercados, donde la verdura se compra más barato, pero si tú vas a una tienda grande, te sacan los ojos de la cara. Pero ¿qué sucede? El galón de gasolina está costando $4.42 aquí en el país. 4.42, ganando 365 netos. Si tienes vehículo, por lo menos el caso mío, yo tengo un carrito viejo. Yo tengo que, para ir a Busulután, que está a 30 kilómetros y fracción, tengo que gastar por lo mínimo un galón 4 y fracción. Y si voy 3 veces a la semana, son 12 y fracción. Y si en caso mi hijo se enfermó, ¿qué voy a hacer si no tengo un seguro social? Si tengo que ir a una unidad pública y esa unidad pública no tiene el medicamento que necesito. Ahora, todo ha incrementado por la subida del petróleo. Imagínate que yo te cobraría a ti para ir a Busultán, un ejemplo, te cobro $20. Si sube a 5 y fracción, te voy a cobrar $30. Entonces, si el estrecho de Hormuz, la gente no ve esto, se cierra por completo, el mundo va a colapsar. El petróleo, la energía, las verduras, los insumos no vendrían, trigo para el pan no entrara, medicina, ¿por qué no hay combustible? Entonces, si la gente no ve todos estos puntos y da las características realmente de lo que está sucediendo, imagínate qué caos habría a nivel mundial. Pero es un mal necesario, señor Martín, ¿no cree usted? Porque, bueno, Donald Trump lo ha dicho. Sí, obviamente este conflicto
en el Medio Oriente, que además trajo como consecuencia el bloqueo o el cierre del estrecho de Hormuz, por el cual se transita más del 20% del petróleo mundial, eh, va a traer obviamente como consecuencia la subida del barril de petróleo y por ende la subida del precio de la gasolina. Pero bueno, Trump ha dicho que es un mal necesario, y que cuando el conflicto finalice, eventualmente se estabilizarán los precios. Hay que ver si eso sucede realmente cuando se firme la paz y se abra el estrecho. Pero imagínate el tiempo, okay. El tiempo que se diera. Imagínate que ahorita llega en mi país llegar a $6 el galón. Él dice que es un mal necesario porque los sueldos en Estados Unidos son diferentes a mi país. No sé en el tuyo, aunque son dólares. Nosotros, oye bien, a nosotros nos pagan, oye bien, en colón y nosotros pagamos en dólar según el cambio. Entonces, ¿qué sucede? A mí me pagan 300 y fracción de dólares, pero cuando voy a comprar como que compro con colón porque sube. ¿Qué galán que fuese en mi país que yo ganara por lo menos siquiera $4 la hora? Imagínate, serían 8 por 3, 24, casi $28 diarios, pero mi sueldo es como de $13 al día. Gasto 5 en combustible, ¿cuánto me quedan? $8. Y si compro mi comida donde voy a trabajar, y si sube el gas, un mal necesario tal vez para ellos, pero nosotros en nuestros países de Centroamérica no tenemos petróleo. Entonces no puede ser. Ahora, ¿cuándo va a terminar este conflicto? Que no creo que termine. Esto día tras día va a tener grandes escaladas. Y por ahí alguien manifestaba y decía, la mayoría de países árabes, oigan, reprimen a sus pueblos. África, por lo menos África. África tiene diamantes, tiene oro, y sus pueblos viven en una miseria. La India, que invierte grandes cantidades en armamentos, pero su pueblo vive en una miseria. Duermen en basureros, comen de los basureros. Entonces, ¿cómo esto va a mejorar? ¿Estados Unidos quiere o no? Sí, dime. Una pregunta. Antes del 28 de febrero, antes de que Israel y Estados Unidos atacaran conjuntamente Irán y se desatara todo este conflicto que devino en el cierre del estrecho de Hormuz, ¿en cuánto estaba el galón de gasolina en El Salvador? ¿En cuánto lo pagaba usted? Como $3.12, más o menos, $3.12. ¿Y hoy en día lo está pagando en cuánto? $4.42. O sea, un aumento de exactamente 1.3 dólares, $1.30 Sí, ahora, por galón. no es que hayan atacado cuando Irán se metió a secuestrar a esta gente. Cuando Irán empezó, porque ellos incitan, y te repito, ellos tiran la piedra y esconden la mano. Ellos empezaron este conflicto. No ha sido que que Israel haya empezado el conflicto, ni Estados Unidos. Israel tuvo que responderles. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos? 2.300 cohetes tiraron. ISIS los aventó. ¿Desde dónde? De la franja de Gaza. Atacaron con misiles. Y el domo casi no alcanzó a cubrir todo eso. Si tú ves ahorita, están atacando Tel Aviv, están atacando Haifa, están atacando por todos lados. Ya hace poco, Irán tiró un cohete Scud y casi pega en la cúpula. Entonces, ¿quién fue el que empezó realmente? Ahí hay que ver quién fue el que empezó este conflicto. Porque Irán todo el tiempo ha tenido aquel odio. Primero, ¿por qué? Porque Israel es un país, el único país democrático que hay en el Medio Oriente. De ahí todos son islámicos. Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, todos ellos son islámicos. Es el único. Entonces, Israel es la sombra que tienen estos países islámicos. Es la sombra. O sea, les hace daño porque se ven mal. Al ojo de la persona que tiene buen criterio, ve mal, pues. Imagínate que nosotros en Centroamérica, Nicaragua hizo un cambio radical, pero se miraba feo. Ahorita en Nicaragua se ve feo. Tú no puedes ser ni católico, ni cristiano, ni nada, porque están prohibidas las iglesias. Imagínate, ahí nomás en Nicaragua estamos aquí,
en camino a 5 horas, nosotros de aquí a allá. Y empiezan con eso. ¿Crees que se mira bien cuando a ti te están coartando tus derechos como ciudadano? Y ese es el detalle. No solamente es de pensar que porque atacó. No, ¿quién empezó esto? ¿Quién empezó? No, yo creo que está claro que Irán, bueno, desde el 79 que ellos toman el poder, ellos siempre han tenido esta meta de hacer la guerra contra Estados Unidos. Incluso en la carta fundacional de Hamas se establece como objetivo la desaparición del Estado de Israel. Eh, pero más allá de quién empezó, quién terminó, es un conflicto que, fíjese, es interesante esto que usted dice, porque quizá mucha gente en estos temas geopolíticos no entiende las implicaciones internacionales que tienen estos conflictos. Porque usted mismo lo ha dicho, usted pasó de pagar $3.12 el galón de combustible a pagar hoy en día $4.42. O sea, un incremento de $1.3 que representa como un 38 o 40% de incremento debido a este conflicto. Y eso lo siente usted como salvadoreño en su bolsillo en El Salvador. Entonces es importante que tiene este conflicto en, a nivel internacional, y vamos a darle la oportunidad a Dairon, que se unió aquí. Dairon, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, y buenas tardes al compañero Martín ahí. Sí, lo estaba escuchando ahora mismo. Mira, me salió una noticia ahora, yo acabé de bañarme, no sé si ya ustedes hablaron de eso, de que el Pentágono estaba en alerta por un supuesto espionaje israelí. Yo no sé, ¿me entiende? Tengo que profundizar más en esa noticia, pero todo parece que ha dado un giro radical la política de la administración Trump con respecto al Oriente Medio. Ya te digo, yo soy partidario, como ayer lo conversamos con Parcela, de que yo soy partidario de que la política radical que está tomando Benjamín Netanyahu es la correcta respecto a Irán, al tema de Irán. En estos momentos Trump está perdiendo liderazgo en el Oriente Medio. Es una cosa que hay que estar consciente, y te digo, yo vivo aquí en Miami, en Estados Unidos. Y sí he visto en estos últimos días que la narrativa que está tomando no solamente Occidente, aquí mismo dentro de los Estados Unidos, es que no se está viendo una victoria rotunda como él lo está mostrando en sus redes sociales y en sus discursos. Vamos a estar claros y hablar de forma pragmática. En estos momentos el liderazgo estadounidense se está perdiendo en el Oriente Medio. Y ya te digo, esa es mi opinión. Para mí se quedó a medias. Ese cese al fuego fue un error completamente, por donde quiera que tú lo mires. Ya lo hemos visto que se ha materializado, de que se ha recompuesto el armamento iraní, y entonces hemos estado pagando las consecuencias. Por ahí hacía un comentario acerca de que, óyeme, que Trump dice que mató 120 niños no sé dónde. Cuando fueron secuestrados, hallaron no sé si tú te acuerdas que hallaron un edificio lleno casi con 400 niños israelíes violados, y los habían matado a base de trata de modificar un poco, Martín, trata de modificar un poco el lenguaje. Sí, ok, entonces, bueno, eliminaron o desvivieron a un montón de niños, casi 400 niños los hallaron descuartizados, porque ellos, la misión de ellos es imponer el Islam en el mundo. Si no, mira París, ¿cómo está? Y mira otros países, España, ya no los quieren, han hecho huelgas para sacar a los islámicos. ¿Por qué? Porque ellos su intención no es tanto la democracia ni defender su pueblo, sino que imponer. En el capítulo 8 y 7 y 9 del Islam dice que todos nosotros somos inmundos, somos pecadores, no somos nadie, porque ellos tienen la religión correcta y Alá es el único salvador. Entonces ellos, cuando ven a alguien que sea de cualquier tipo de religión o creencias, lo desviven. Ahora, yo no sé por qué en algunos países, y perdonen la palabra, personas que son de doble sexo, en el caso de los hombres o mujeres, que apoyan a Irán, si ellos se fueran a vivir ahí, yo creo que no regresan,
porque para ellos eso es abominación y lo hacen con la intención solamente de hostigar, porque eso es lo que les enseñan a ellos. Imagínate la caravana que iba para Israel de ayuda para Gaza. Se dieron cuenta que no llevaban nada, sino que dentro de ellos algunos hasta armas llevaban. Eran activistas que salieron de México. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si tú te das cuenta, todo lo que están haciendo, y es una lástima la gente que desconozca los principios del Islam. Porque si el Islam fuera algo diferente, entonces las cosas cambiaron. Pero ellos no son democráticos. Ellos no quieren ni las personas de doble sexo. Ellos quieren imponer, así como lo oyes, quieren imponer su religión a toda costa, no les interesa, porque Alá dice que cuando muere uno de ellos, le da 200 vírgenes en el cielo. Entonces esa es la esperanza de ellos. Es un héroe cuando un individuo llega con explosivos y hace detonar en cualquier lugar. Para ellos es un honor por el mismo engaño que les han dado desde hace mucho tiempo. Yo le voy a responder rápidamente a Dairo con respecto al tema de que el cese al fuego fue un error. Yo también creo que fue un error, porque en ese momento, cuando se da ese cese al fuego, Irán prácticamente no tenía capacidad de respuesta. Básicamente, bueno, les habían, como ya está confirmado, les habían destruido más del 50% de los lanzadores de misiles. Habían acabado con la gran mayoría de los altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria. Habían acabado con la primera línea de sucesión de los ayatolás. O sea, Irán estaba debilitado. Quien era o quien es actualmente Mojtaba Khamenei, el ayatolá, el hijo de Ali Khamenei, había asumido el poder, pero al día de hoy todavía no ha hecho ni siquiera la primera aparición pública, porque se presume, y medios de izquierda, medios importantes de izquierda a nivel mundial, como RT Rusia, ha incluso filtrado reportes de Axios en los que se dice que Mojtaba Khamenei está en coma en un hospital de Rusia, porque él fue alcanzado por un dron y fue herido e incluso le fue amputada una pierna. Entonces Irán estaba totalmente debilitado y Trump, yo creo que yo entiendo de alguna manera la visión de Trump, y es que Trump toda la vida ha sido negociante. Trump es un hombre de negocios y él utiliza mucho la estrategia de la intimidación. De hecho, la víspera de las primeras negociaciones en Islamabad, Pakistán, se dan luego de que Trump publica una serie de amenazas en su cuenta de Truth Social y dice, con fecha y hora de los ataques, que va a extinguir una civilización entera, diciendo que va a atacar las instalaciones de las plantas energéticas de Irán y los puentes, la infraestructura vial de los puentes de Irán. Al día siguiente se dan los primeros diálogos en Islamabad, Pakistán, y bueno, esos diálogos duran como 5 días hasta que Irán le da una patada a la mesa porque dice que no va a renunciar al programa nuclear. Entonces, como dice Dairon, de alguna manera pierdes credibilidad cuando estás en ese estira y encoge constante, porque no te pierdes, no eres asertivo, no eres certero, estás constantemente amenazando, luego te sientas en una mesa de diálogo, luego renuevas los ataques, y realmente desde el punto de vista, por lo menos mediático, Irán ha ganado la batalla, porque Irán primero ha logrado victimizarse con la ayuda de muchos medios, incluso estadounidenses. Ha logrado que se instaure esta narrativa que ellos son la víctima y que pobrecitos que fueron atacados repentinamente por Israel y por Estados Unidos. Entonces, por esa parte han ganado la guerra mediática. Y por otra parte, también la han ganado porque quien se ha contradecido una y otra vez en sus declaraciones ha sido Donald Trump, diciendo que va a extinguir a una civilización entera, y el día siguiente sentándose en una mesa de diálogo
luego dice que Irán está acabado y resulta que Irán, con la poca fuerza de fuego que le queda, ataca a Israel o ataca a los demás países del Medio Oriente. Entonces se ve que básicamente hace ver a Donald Trump como que Donald Trump está actuando de forma errática. Y bueno, por esa parte yo considero que Irán, por lo menos desde el punto de vista mediático, ha ganado la batalla hasta ahora. Vamos a darle el pase a Audelino, que se unió aquí. Audelino, buenas tardes. Si tienes algo que aportar, Audelino. Bueno, Audelino no, como que se subió, pero no. Vamos a darle el pase otra vez al señor Martín. Señor Martín. Sí, ahorita estamos nosotros en un conflicto pendiente, pero hemos olvidado totalmente a Rusia con, ¿cómo que se llama? Con Ucrania. Con Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia y ¿cómo se llama? Y la gente de Kim Jong-un se han metido en el conflicto y han fracasado sus ejércitos. Si en caso hubieran ganado la guerra ellos con Ucrania, ya estuvieran dentro de Israel. Allá hay un retén ahorita. Ucrania está demostrando cierto poderío con ayuda por lógica, pero está deteniendo a Rusia y está deteniendo a Corea. Si estos hubieran ganado la guerra ya en Ucrania, ya estuvieran en Israel. Porque tantas amenazas de Kim Jong-un sobre Israel y Rusia. La vez pasada yo me acuerdo que hubo una guerra por ahí cuando estaba vivo Isaac Rabin, que atacaron también a Israel. Cuando se acuerdan el conflicto que hubo con Saddam Hussein. ¿Qué pasó? Les dijo él que no había fuerza humana que los detuviera al pueblo de Israel. No hay fuerza humana que los detenga. Y hasta hoy en día, un pueblo pequeño, casi de la misma medida de mi país, de 22,000 kilómetros cuadrados, está deteniendo potencias grandes. Y aún los países de Europa se han retirado, se le retiraron a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Israel ahorita está peleando y una cosa bien importante, Donald Trump le va a dar la espalda a Israel. Quiera o no, se va a dar eso. ¿Por qué? Porque Donald Trump lo que quiere, honestamente, es tener una unificación con el petróleo, porque a eso le interesa a él. Y cuando le dé la espalda a Israel, Israel va a ser sitiado, pero no vencido. Pero este es algo que tiene que darse el caso. Imagínense el caso de Kirchner, el yerno que tiene. Está promoviendo la paz en el Medio Oriente. ¿Cuál es la intención? Entonces, aquí hay algo oscuro bajo de esto, pues, que no es humano. Es más que no es humano, es algo perverso que hay debajo de todo esto. Y mucha gente está creyendo a la mentira porque no quiere abrir los ojos. Entonces, cuando nosotros vemos a Ucrania que detiene estos países, los detiene de una o de otra forma, los ha detenido. Mandó la vez pasada 10,000 y los 10,000 no volvieron ¿cómo se llama? A Corea. Le volvió a mandar y no volvieron. Es más, algunos coreanos se unieron mejor a Ucrania. ¿Por qué? Porque si estos países, y les vuelvo a repetir, hubieran ganado la guerra en Ucrania, ya estuvieran en Israel. Yo le quiero hacer una pregunta a Dairon. Dairon, ¿estás ahí? Hacerte una pregunta. Sí, estoy aquí, su Alfredo. Fíjate, no sé a qué hora llegaste tú a este directo, pero hace como media hora el señor Martín Calvo estaba hablando sobre la expansión del Islam en Europa, ¿no? Yo estoy consciente de que esta expansión se está dando a nivel mundial. También en Estados Unidos, aunque en menor medida. Okay, pero sin embargo vemos cómo Zohran Mamdani llegó a la alcaldía de Nueva York y actualmente es muy polémico, ¿no? Es el hecho de que él sea alcalde de Nueva York,
porque incluso en el ayuntamiento de la ciudad celebró el Ramadán, etcétera, etcétera, y ha habido casos de algunos musulmanes que se sienten envalentonados por tener un alcalde musulmán y han querido incluso imponer sus costumbres pidiéndole al alcalde que de alguna manera prohíba el paseo público de los perros, porque para ellos los perros son haram y ellos quieren, los islamitas odian a los perros, así como odian al puerco, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu percepción, tú que vives en Estados Unidos? Obviamente tú me dijiste que estás en la Florida, estás en la misma costa este de Estados Unidos, sin embargo no estás en el estado de Nueva York. Pero ¿cuál es tu percepción más o menos, o cuál crees tú que es la opinión de los estadounidenses en general al tener un alcalde musulmán en Nueva York? Bueno, Jesús Alfredo, estás totalmente en lo cierto. Ya te digo, no sé si es que lo has corroborado con algunas de tus fuentes o es que es una predicción que hiciste, pero acertaste completamente. Yo no he ido a Nueva York, pero tengo amistades ahí y he conversado con ellos. Ayer mismo estuve conversando con uno, ahí que vive en Manhattan, y me estaba explicando que no solamente que han querido culturizar el Islam en Nueva York, sino que ya se están viendo ataques antisemitas y se han manifestado en varios medios de información. Imagínate ya la fuerza que está cogiendo, que ya se han ejecutado ataques antisemitas y no se ha tenido la represión como si ocurre en distintos estados de los Estados Unidos. Por eso te digo, lo que es Nueva York y California, yo lo he visto como algo bastante radical, porque lo que sucede es algo, a ver, ya te digo, yo no soy simpatizante de 100% de ninguno de los dos partidos, pero como se ha fragmentado tanto la política aquí en Estados Unidos, que está dividida totalmente la sociedad, cuando los simpatizantes de un partido están totalmente en contra de las políticas del otro, y es lo que ha pasado. Es por eso que ya te digo que he conversado con varias personas que simpatizan con el Partido Demócrata y sin embargo están contra Israel. No son capaces, ¿me entiendes?, por estar en contra de esta administración que hasta el momento, hasta hace unos días, estaba mostrando un apoyo incondicional al régimen, contra el régimen iraní y pro Israel, pero bueno, ya te digo, eso es, cada cual tiene su forma de ver las cosas, pero lo que pasa es que no han sabido discernir y decir, bueno, estoy en contra de algunas políticas del Partido Republicano, pero lo que es Israel, voy a mantenerme fiel a la democracia, a la causa, que es lo que se ha visto en el Oriente Medio. Ya te digo una cosa, a cualquier persona tú le puedes hacer una pregunta y decirle, bueno, a ver, aquí mismo en Miami yo tengo amistades musulmanes, nos llevamos bien, nos respetamos. En Israel también puede ocurrir lo mismo. Ahora, ¿está seguro un judío caminando por las calles de Teherán? Todo el mundo sabe que no. Él, como estaba diciendo bien el amigo Martín, es muy difícil que sobreviva y que vuelva a virar para atrás. Y ya, juzguen así nada más la situación. Bueno, fíjate, yo tengo mi opinión con respecto a eso, y es que yo hallo extremadamente difícil que el Islam se apodere de Estados Unidos de la forma en que lo ha hecho de Europa, por ejemplo. Porque, por ejemplo, nosotros vemos lo que está pasando hoy en día en Inglaterra, lo cual es una vergüenza. En Inglaterra, el gobierno progresista de Keir Starmer ha llegado a apoyar a tal punto la inmigración masiva y el Islam, que en diversas manifestaciones vemos a personas, manifestaciones callejeras, vemos a personas que izan la bandera, por ejemplo, de Palestina, y, y no hay problema. La policía, los cuerpos de seguridad del Estado no tienen problema con eso. En algunos casos también izan la bandera de Irán o del Estado Islámico, y no hay problema con eso. Pero, por ejemplo, sí hay problema cuando un inglés, un ciudadano inglés, saca una bandera de Inglaterra o del Reino Unido, y en ese momento lo detienen por una supuesta provocación. Por una supuesta provocación. Lo mismo se ve en Francia y lo mismo se ve en España. Ahora, ¿por qué yo digo que es muy difícil que eso ocurra en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene lo que yo creo que es la octava maravilla del mundo, que es esa segunda enmienda,
que es defendida a capa y espada por los más de 300 millones de estadounidenses, que es el libre porte de arma de fuego y el derecho a la defensa propia. Eh, yo creo que eso es el fundamento de la democracia estadounidense, porque eso los protege contra cualquier tirano o cualquier fuerza anárquica que quiera desestabilizar el país o hacerse con el poder ilegítimamente. Y yo creo muy bien que si en algún momento estas manifestaciones, estas manifestaciones que ha habido del Islam queriendo tomar poder en Estados Unidos, si en algún momento ellos se pasan de la raya, el estadounidense común de a pie sabe muy bien cómo responder y sabe muy bien cómo defenderse. Así que hallo muy difícil que ocurra lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos. Vamos a darle la palabra al señor Martín a ver qué tiene que aportar con respecto a este tema. En el caso de Inglaterra, acuérdense que en el 1944, 45-46, cuando los barcos inmigraron a Israel, Inglaterra y Francia los detuvieron para que no llegaran a Israel. Inglaterra siempre ha estado en contra de Israel, Francia es otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Estados Unidos es tan vulnerable como cualquier país. Si no ve las Torres Gemelas, y ellos tienen una tecnología supuestamente de cuarto mundo, podamos decir, pero Estados Unidos tienen ya los terroristas adentro, ya tiene su gente adentro. Y si tú ves, por lo menos el caso de mi país, cuando la guerra que se soltó en mi país, una guerra civil, ¿quiénes apoyaban? Quienes apoyaban eran gringos a la guerrilla, gringos jóvenes, no ancianos, y tal vez las personas que pasan de 50 años en Estados Unidos pueden funcionar como democráticos y defensores de Estados Unidos, pero el joven no, el joven se ha hecho vulnerable. Entonces ha creído a todo eso. Yo te digo, yo no creo mucho en Estados Unidos que va a mantener una seguridad como la que tiene, porque hemos visto varios casos y han habido atentados, y es lo que han agarrado uno o dos, y hace poco agarraron uno cuando dispararon a Trump. Dice que la inteligencia iraní le pidió a él que atacara. ¿Cuál es el blanco? Trump y la gente del gabinete de Trump. Entonces tienen adentro la gente, no pueden ubicarla, porque el mismo Estados Unidos les dio documentos como ciudadanos norteamericanos. Imagínate que si llega un latino a Estados Unidos, es un gran proceso de inmigración, te sigue, y somos tales que no son los mismos latinos persiguiendo a los latinos. Pero mira si agarran árabes, mira si agarran chinos. ¿Por qué coreanos no los agarran? Son poquitos, de 101. ¿Por qué? Porque ellos están más aliados a esta gente. ¿Por qué crees que tiene una batalla Donald Trump ahorita en el Congreso? Imagínate ahorita qué acaba de suceder. Los demócratas visitando Irán. ¿Por qué? Porque ellos son de una tendencia de izquierda. Y la izquierda viene de esos países islámicos a nivel mundial, donde quieran que vayan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ingleses siempre han apoyado a los árabes. Fíjate que cuando a Israel le dieron una tierra, le podrían haber dado un buen espacio, pero le dieron una punta de lanza. Y eso fue lo que le dieron a Israel, rocosa, toda desgraciada esa tierra, como dice ese basurero, démosles. Y le dieron. Y todavía Inglaterra y Francia bloquearon los barcos que llegaban a Israel, los regresaban, porque eran inmigrantes. Entonces, ¿cómo podemos esperar de Inglaterra un apoyo a Israel, un apoyo a la democracia? Ese es un problema bien serio. Si lo vemos desde ese punto de vista, Estados Unidos es vulnerable y tiene gente adentro. Y cualquier rato, la orden que dé el ayatollah o los líderes iraníes o los líderes islámicos van a haber ataques dentro de Estados Unidos. 。                                                                                                                                                                                          y esto no está lejos. Y esto no está lejos.
De hecho, ha habido diversos ataques y desde el 28 de febrero ha habido diversos ataques y tiroteos dentro de Estados Unidos y se ha confirmado en muchos de ellos que son ciudadanos, eh, la mayoría inmigrantes de origen, o sea, que son practicantes musulmanes y, y la mayoría de ellos son inmigrantes, o sea, no son personas nativos de Estados Unidos. Ahora fíjese, señor Martín, usted acaba de traer a colación el tema de la derecha, la izquierda, y recientemente estamos viendo en este hemisferio latinoamericano un fenómeno que es que, bueno, este es un hemisferio que de alguna manera en los últimos 20 años, gracias Marco, en los últimos 20 años, por así decirlo, ha tenido mucha incidencia de elegir gobiernos de izquierda en Argentina, en Brasil, en Colombia, pero últimamente hemos visto como El Salvador, Ecuador, eh, Brasil, bueno, aunque Brasil recientemente tiene a Lula, que es de izquierda, pero anterior a él, con Bolsonaro, tenía un presidente más hacia la derecha. Y por ejemplo Argentina con Milei. ¿A qué cree usted que se debe este viraje político de algunas naciones latinoamericanas que están apostando más hacia una política de derecha? Por ejemplo, eh, Abelardo de la Espriella ganó las elecciones, bueno, ganó la primera vuelta en las elecciones en Colombia contra Petro, ¿no? Y de la Espriella, algunos lo comparan mucho con Nayib Bukele, porque, bueno, de la Espriella ha dicho que le va a hacer la guerra a la guerrilla. Petro viene del M-19, Petro es un guerrillero de corazón. Y, y bueno, él ha sido muy indulgente. Como siempre, la izquierda suele ser muy indulgente con la delincuencia. Y ahora llega este candidato, un empresario, abogado, diciendo que le va a hacer la guerra a la guerrilla y que va a bombardear los campos de producción de coca. Entonces muchos lo comparan con Nayib Bukele, con lo que hizo en El Salvador, y bueno, estamos viendo ese viraje de izquierda a derecha en la política latinoamericana. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Ese es el detalle. El problema es que muchos dicen que el Islam no es el mismo comunismo, pero es igual. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si tú ves todo gobierno que llega, ellos van a hacer un tratado como en El Salvador. En El Salvador se hizo tratados y que la guerrilla entrara políticamente a nuestro país. Llegan al poder y abren las puertas a toda la delincuencia de una forma exagerada. Solo el que no ha vivido en El Salvador no se da cuenta del sufrimiento de un pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos llegan al gobierno y después ellos dicen, vamos a reprimir, pero es mentira, es la misma gente de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos la delincuencia es una vitamina económica. Entonces, ¿qué sucedió? Piden ayuda. Y esa ayuda no la mandan a lo que debe ser, sino que se quedan con ella. Tuvimos un director de la Policía Nacional Civil que era apellido Asensio. Este señor pidió que se derogara o que se terminara la Fuerza Armada en nuestro país. ¿Por qué? Porque les hacía estorbo a ellos para poder manipular. Es la gente que ellos tienen de la mano. Cuando hay una manifestación en aquellos tiempos, casi todo mundo eran de ese tipo de gente. Entonces, el problema ahorita es que los gobiernos están viendo la posibilidad de llegar y no ellos quieren apoyar al pueblo, sino que a sí mismo, a sus cúpulas, y no les interesa el pueblo. Si no, mira México cómo está. Ahorita la señora medio hace la UPA, pero realmente está fregado. Honduras tiene una delincuencia increíble. Guatemala. Nosotros estamos quedando aislados. No te digo que no la hay, porque siempre va a haber delincuencia, pero no en el extremo que teníamos. No podías ir a un lugar, no podías ir a otro.
Entonces se ve que las extremas nunca han apoyado a una población, siempre son sus intereses. El caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, dándole documentación a los islámicos para que entraran a Estados Unidos con documentación venezolana y nicaragüense. Y ese es el detalle. ¿Qué va a pasar cuando vengan a El Salvador? Cuando vengan a Guatemala o Honduras, van a entrar tranquilamente, se les da documentos y ahí van para adentro, pues. Y ese es el gran problema. Mira México cómo es. México siempre se ha conocido como un país neutro, pero acaban de llegar cubanos y los acaban de deportar por su misma actitud que traen. Ya te doy la Sigue, palabra, hermano. Gregory, ya te doy la palabra. Sí, hermano. Bueno, te comento que es interesante lo que estoy escuchando, pero también hay que poner la otra postura y el análisis de la otra postura, porque me parece sumamente primordial. Recordemos que en Latinoamérica todo aquel gobierno, ¿no? X puede ser derecha, izquierda, centro, lo que sea, ¿no? Que también vela por sus propios intereses nacionalistas, también son vistos como enemigos, ¿no? por un gobierno y un imperio y una nación imperialista, ¿no? Que hay que decirlo, así se comportan las potencias son imperialistas y quieren manejar la parte económica, geopolítica a nivel internacional. Recordemos que Estados Unidos tiene sus intereses y está bien, así se comportan los imperios, pero hay que comprender y hay que entender que cada país tiene sus propias necesidades. Nosotros tenemos que empezar a sentir un amor nacionalista, un amor propio que también como tienen los norteamericanos, como tienen los rusos, como tienen los chinos, ¿no? Y nosotros como países latinoamericanos, México, Paraguay, Panamá, Ecuador, tienen que irse con esa visión. En Ecuador está pasando muy grave porque a estos gobiernos de derecha que quieren son gobiernos que son muy liberales, ¿no? Y hay que entender que en este contexto nuevo político, este contexto nacionalista, nosotros tenemos que ver los intereses. Si ustedes son mexicanos, son puertorriqueños, los intereses que tienen que prevalecer son los de su país, no hacer lo que nos dicen ellos que nosotros tenemos que hacer, sino hacer lo que ellos hacen. Miren Donald Trump ha puesto aranceles para poder volver a tener control de la economía, para recuperar la industria. Es obvio que él ha empezado una guerra para poder proteger la industria nacional de Estados Unidos. ¿Y por qué lo utiliza? Porque Donald Trump es nacionalista y los países latinoamericanos tienen que empezar a mirar el nacionalismo. Es lo más importante. No el entreguismo. No podemos decir que en Venezuela no existen problemas, existen problemas graves. Pero hoy, como está hoy, yo quiero que algunos de ustedes que tal vez piensan diferente de mí me demuestren que ha mejorado económicamente en algo, porque si ustedes ven indicadores macroeconómicos, Venezuela está peor de lo que estaba peor. ¿Y por qué? Si se supone que hay libertad económica, se tomaron muchas acciones. ¿Cuál es el cambio que vive Venezuela económico, político y toda su estructura? Porque si no beneficia a los ciudadanos. ¿De qué sirve? Ahora creo que hay un desabastecimiento de combustible. Es obvio que Estados Unidos se ha movido por sus intereses y ha atacado Venezuela y ha tratado de cambiar el régimen por sus intereses, por la guerra que empezaba con Irán, y sabía que el estrecho de Hormuz lo iban a cerrar y iba a tener muchos problemas en conseguir el petróleo. Entonces ahora, como sabemos que Venezuela tiene las reservas más grandes del planeta, entonces pueden jugar económicamente con eso, ¿no? Es obvio eso, ¿no? Ahora en Ecuador, con temas te cierro con esto, el tema de inseguridad, es importante entender que la materia criminal ha cambiado, ¿no? Y los que eran exportadores, los que son productores de estas cositas blancas, de este polvito blanco, se están moviendo a través de ¿qué? A través de la Junta de Narcotráfico. Y esta Junta de Narcotráfico, ¿de qué está ligada? Está ligada a las grandes élites occidentales, los mismos que están ligados al famoso archivo de Epstein, donde sale ahí muchísimos líderes de Occidente y de la élite. Pero lo que más me extraña es que a pesar de tener estos líderes también de izquierda satanizados como Xi Jinping, como Putin y otros líderes más, no salen en esta lista de depravación moral, ética, que nos está pudriendo como Occidente.
Entonces, desde ahí nosotros tenemos que ver si es que necesitamos ya un nuevo cambio de élite y una nueva estructura, porque si no, créanme que nosotros como Occidente estamos yendo para el despeñadero. Es más, hasta el índice de población está decayendo. ¿Por qué? Porque hay que entender que los líderes se han depravado, que las élites se han depravado. Entonces, ese es el problema que nos encierra. Muchas gracias. Ok, Gregory, fíjate, eh, tú esgrimes el argumento del nacionalismo y tienes toda la razón. Eh, si funcionara, fuera perfecto el nacionalismo, pero el problema es que ese mismo nacionalismo ha hecho que muchas naciones, valga la redundancia, de Latinoamérica se conviertan en dictaduras bananeras. ¿Por qué? Porque vemos como, por ejemplo, México actualmente bajo el gobierno o desgobierno de Claudia Sheinbaum, esgrime mucho también ese argumento de nacionalismo. De hecho, hace menos de un mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una orden de captura contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque lo vinculó directamente con el narcotráfico. Y Claudia Sheinbaum sale al público en las mañaneras diciendo que no, que ella necesita pruebas, como que si ella es un tribunal, que ella necesita pruebas para poder entregar a Rubén Rocha Moya y pretende que el Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos le envíe las pruebas a ella para ella entregárselas a la Fiscalía Mexicana y que la Fiscalía Mexicana investigue. A ese nivel de sinvergüenzura está México y está Morena. ¿Por qué? Por el fulano nacionalismo, porque entonces ella dice, ella habla de interferencia, de injerencia, ¿no? Porque Estados Unidos no tiene que meterse en México. Porque ese argumento tuyo es muy bueno. O sea, si habláramos de que, ok, ¿qué produce México? Ah, bueno, México es bueno produciendo tal y cual cosa. Ah, bueno, vamos a ser nacionalistas, vamos a tratar de utilizar ese argumento nacionalista en la producción nacional. Vamos a exprimir nuestros recursos y vamos a convertirnos en una potencia en la explotación de los recursos que Dios nos dio. Por ejemplo, Colombia. Bueno, Colombia es un país cafetero, vamos a sacarle todo el jugo posible al café. Pero entonces lo que sucede con ese argumento del nacionalismo es que estos demagogos frecuentemente de izquierda, porque Morena es de izquierda, Sheinbaum es de izquierda, Petro es de izquierda, aprovechan ese discurso para deslastrarse de una posible intervención o tutelaje de Estados Unidos y entonces ellos instaurar su régimen autoritario en sus países. Porque México actualmente vive una crisis en el tema humanitario. O sea, en México se descubrieron más de 150,000 desaparecidos. Y actualmente hay un movimiento que se llama Las Madres Buscadoras, que son las madres de estos más de 150,000 desaparecidos, que están clamando justicia porque se encontraron fosas comunes con diferentes prendas de vestimenta de estas personas, que muchos llevaban meses o años desaparecidos, y se encontraron no sé cuántos miles de pares de zapatos que pertenecen a estos desaparecidos. Y se vive el tema de la extorsión a diario. Que bueno, que el narco, como tiene el poder, usted monta un negocio y le llega el narco a pedir lo que ellos llaman el piso. Y estos son temas que el Ejecutivo no se aboca a resolver, y cuando, en este caso, Estados Unidos dice, mira, en México lo gobierna es el narco, ¿qué hace la presidencia? La presidenta, esgrimir, como tú lo estás haciendo, el argumento del nacionalismo para impedir que haya una supervisión. ¿Por qué? Porque, bueno, se presume, cuando yo hablo de presunción porque no tengo pruebas, pero es como el dicho ese del que tiene
rabo de cochino, oreja de cochino, ojo de cochino, patas de cochino. ¿Qué pudiera ser un cochino? Bueno, en este caso, México tiene todos los indicios, o el Ejecutivo mexicano tiene todos los indicios de que es cómplice del narco. Entonces, por eso yo hablo de presuntamente. Yo hablo en términos de presunción porque hasta ahora no hay pruebas, pero Estados Unidos lo ha dicho. A México lo gobierna el narco y pareciera que fuera así. Porque, ¿por qué un Estado, digamos que se negaría a recibir la ayuda del ejército más poderoso del mundo para combatir su principal problema, que es la inseguridad y es el narcotráfico? ¿Por qué? Bueno, Puedes intervenir si quieres. primero tenemos que tener un contexto histórico, ¿no? Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el país más consumidor del mundo en este polvito blanco, que es lo que afecta a muchos países, ¿no? Estados Unidos está entre los primeros consumidores. Ok, ¿cuántas bases tiene Estados Unidos? Disculpa. Bases norteamericanas. ¿Cuántas bases de cómo? ¿De qué? Bases norteamericanas. ¿Cuántas bases? Bases, Sí, bases militares. ¿cuál es el país que más bases norteamericanas tiene? Obviamente, si hablas de bases norteamericanas, estás hablando de Estados Unidos. Ok, pero también tenemos, por ejemplo, en Colombia hay bases militares, en Panamá hay bases militares, pero bueno, realmente Estados Unidos es el que más bases tiene militares, como 800 bases militares. Y cuéntame, ¿qué tal ha bajado el consumo o el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos? Bueno, según Trump sí, él dio unos reportes en que supuestamente ha logrado que baje. Los últimos índices dicen que sí ha bajado, que sí han bajado el consumo Ok, entonces, dentro de Estados Unidos. entonces tenemos Pero claro, obviamente yo no tengo los índices de fentanilo esas cifras a y la de mano. las drogas sintéticas están empezando a tener auge, porque claro, lo que es la Coca-Cola ha disminuido por el cambio de época. Más bien ahorita Europa se ve afectado por la Coca-Cola, pero no lo digo yo. Son los indicadores que tienen las agencias de investigación internacional, la DEA, la Europol y todas estas instituciones. Ahora, el problema es que a pesar de tener 870 bases militares, debería de no existir el narcotráfico, pero existe. El problema no es el narcotráfico, pero existe. El problema no es, el problema es mucho más profundo. Entonces, decir que el tutelaje de Estados Unidos es igual a destruir, a destruir el narcotráfico en el mundo es mentira, porque todos los países en los que intervienen no demuestran una relación de seguridad con la intervención o tutelaje, ¿no? Más bien, los índices dicen te lo digo aquí en Ecuador, hay un firmado, un tratado de tutelaje, como tú dices, pero los índices de inseguridad siguen incrementándose aún mayor. ¿Por qué? Porque la política interna no la maneja Estados Unidos, depende mucho de cada país y de la estructura. Entonces sabemos que Estados Unidos tiene intereses y que ellos no van a poner ni dinero ni tampoco a su gente para poder salir a la este problema, porque los problemas son de cada quien, ¿sí me entiendes? Nadie va a venir a arreglarte tus problemas ni los míos. Entonces, como países nosotros tenemos que levantar la voz y alzar nuestra mirada y decir, sí podemos, empecemos desde casa, empecemos en cada parte, en cada familia, en cada territorio, alzar nuestra voz, como lo ha hecho Donald Trump. Donald Trump es un ejemplo, ¿sabes por qué? Porque él ha hecho sentir a los norteamericanos que ser nacionalista es muy importante, que hay que recuperar la independencia de Estados Unidos. Yo te digo, no hagamos lo que ellos nos dicen que nosotros tenemos que hacer, hagamos lo que nosotros tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Eso es todo. Yo sé y entiendo que el tema de seguridad tiene que tener un acompañamiento de manera internacional, transferencia tecnológica, inteligencia, pero es importante que también pues no pueden expulsar a cualquier persona, deberían de compartir información, deberían de compartir para poder luchar en esta situación. Pero los indicadores lo dicen, no es que hay una relación entre la intervención de Estados Unidos y la seguridad en ninguna parte del mundo. Si no, Estados Unidos no tuviera tanto
tanto problema con tanto racismo, porque es el mayor consumidor del mundo todavía. Entonces, y a pesar de que tiene 870 bases militares y es el ejército militar, el más poderoso del mundo. ¿Y por qué no termina con el narcotráfico? Esa es la pregunta. Vamos a darle la oportunidad al pastor de la Biblia que se unió aquí a ver qué tiene que aportar. O si tiene algo que responderle al ingeniero Gregory. Gracias, Pastor, gracias. Dios me le bendiga más, el prestigioso grupo y las personas que están participando. Yo quiero decirle por esta vía que verdaderamente la única solución que el mundo tiene se llama Cristo Jesús. Porque no es fácil lo que está pasando en el mundo. En el mundo están pasando cosas que verdaderamente el Señor la vio. Cristo la vio hace 2000 años. Él dijo, vendrán tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos de hace 2000 años que Cristo lo anunció son lo que están pasando ahora. Es horrible lo que está pasando en el mundo, porque le voy a decir algo a ustedes. El ser humano perdió lo que se llama el temor de Dios. La Biblia dice que el temor de Jehová es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Entonces el ser humano no está teniendo temor de Dios. Y le voy a decir algo, la gente cree que Dios no nos va a pedir cuenta a todos y cada uno de nosotros en el día del juicio. Eso no es que usted quiera, eso no es que usted no quiera, eso no es que yo quiera, eso no es que yo no quiera. Dios tiene control del mundo y ese libre albedrío que Dios le dio al ser humano, que lo está usando en libertinaje, como dijo el apóstol Pablo, que si nosotros la bendición del evangelio nosotros la usamos como libertinaje, ya no quedará más que un horrendo juicio. Y la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros vamos a ser saciados por vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que hay mucha gente que tiene principios, que quiere que las cosas cambien, que quiere que el mundo camine bien. Eso es doloroso, que una madre pierda a su hijo, que usted no sepa dónde está su familiar desaparecido, quién es el hombre, a quién Dios le ha dado autoridad para que esté poniéndole la vida en zozobra a los demás. Todo lo que nosotros hacemos malo, nosotros le vamos a dar cuenta a Dios, sea quien sea, llámese como se llame, sea presidente, sea rey, sea un pobre, sea un intelectual. Cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios en el día del juicio. Y ese Mateo capítulo 5 de la bienaventuranza, eso dice claro que es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por último, hermano, nosotros tenemos un ejemplo de gobierno. Al hombre no le gusta que lo gobiernen, al ser humano no le gusta que lo dirijan, al ser humano no le gusta que lo hagan, que lo pongan a caminar bien. Pero nosotros tenemos un ejemplo del mundo y ese ejemplo se llama Nayib Bukele. Yo voy a ver qué es lo que los mandatarios del mundo van a decir con el ejemplo del país que era más violento, más sangriento del mundo, como El Salvador, cómo ha cambiado ese país solamente porque un hombre, óigame bien, se lo voy a repetir, por si alguno de los que están aquí en este grupo no tienen temor de Dios, lo único que hace que un hombre sea diferente y camine bien se llama el temor de Cristo. Y un hombre en El Salvador llamado Nayib Bukele, con raíces cristianas, con raíces de evangelio de Cristo, con temor de Dios, ese hombre ha puesto en jaque a los mandatarios del mundo y también a cada uno de nosotros, porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos serios, que hagamos la cosa bien, que caminemos bien, que seamos, Dios ama la justicia, dice que Dios juzgará al mundo con justicia. Y aquí tenemos un ejemplo, se puede y se puede. Un solo hombre en El Salvador cambió el rumbo de un país. Y hoy en día la gente quiere ir como turista a ese país y quiere y se siente seguro allí y se puede. Y usted y yo no podemos decir que no se puede. Y
usted y yo podemos marcar la diferencia. El temor de Jehová es la sabiduría del hombre y apartarse del mal, la inteligencia. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Y si usted puede ser luz en medio de la tiniebla, séalo, porque a Dios le va a agradar lo que usted y yo hagamos bien en esta tierra. Amén. Amén. Yo también estoy Vamos de a acuerdo. darle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad a Estrella que se unió. Estrella, si vas a participar. Estrella se unió, pero no. Te bajé, Estrella, manda la solicitud otra vez para que participes, porque te bajé pensando que no estaba conectada. Fíjate, Gregory, lo que tú dices sobre las bases militares, hermano, eh, realmente no hay una correlación entre tener la mayor número de bases militares extranjeras y ser el mayor consumidor de sustancias estupefacientes. ¿Por qué? Porque, como tú bien admitiste hace rato, a pesar de que Estados Unidos tiene bases extranjeras en muchos países, eh, estas bases, no operan, no operan con una- no hacen un control recto, no patrulla, ¿me entiendes? Además de que de hacerlo de igual forma sería irrelevante, porque eh, el ingreso de esta sustancia a Estados Unidos se hace principalmente por la frontera de 3.000 kilómetros que tienen con México y además por las decenas de miles de contenedores que entran a los puertos estadounidenses diariamente con mercancía. Y esto implica, o sea, detener en seco el ingreso de esta sustancia implica un costo logístico altísimo. Altísimo porque estamos hablando de que todo el mundo quiere exportar su mercancía, cual sea la mercancía que produzca, la quiere exportar a Estados Unidos porque, bueno, Estados Unidos tiene la economía más estable, tiene una moneda de reserva global como el dólar, y todo el mundo, incluyendo los narcotraficantes, quieren vender su mercancía en Estados Unidos. Entonces tienes miles de contenedores que revisar a diario, a las guardias aduaneras revisando miles de contenedores, miles a diario, y bueno, es posible que en esos contenedores se detenga parte de esta mercancía ilegal, pero otra pase los controles. Igualmente en los aeropuertos. Igualmente en las fronteras, que bueno, son 3.000 kilómetros de frontera con México, es muy difícil controlar eso. Y por eso es que Estados Unidos, y además está el tema económico, porque yo te digo algo, Estados Unidos entra en crisis y el dólar se devalúa, y créeme que nadie va a querer, Estados Unidos va a dejar de ser inmediatamente el país más consumidor del mundo, porque nadie va a querer llevar su mercancía a un país en crisis cuya moneda no vale nada. Bueno, vamos a cerrar por hoy, vamos a dar la palabra al señor Martín, que tiene rato sin intervenir. Señor Martín, si quiere aportar algo. Sí, yo pienso de que todos tenemos razón hasta cierto punto. Lastimosamente en Latinoamérica no somos potencia como los Estados Unidos y Europa. Entonces el asunto es que todas las élites tienen intereses en nuestros países. Entonces nosotros no podemos decir que vamos a ser nacionalistas porque nosotros dependemos de un gobierno y entonces el gobierno edita las órdenes que vienen desde más arriba y es bien difícil. Y entonces yo pienso de que las cosas tienen que ser como dijo el pastor, hay que buscar a Dios, que es la única forma, porque no vamos a escapar ni de la droga, ni de la guerra, ni de la gente que es incauta, ni de la gente que, bueno, no vamos a escapar. Aquí la única solución es buscar a Jesucristo. Y quiero darle las gracias a todos, porque la verdad que los que hemos participado hemos sido coherentes, hemos hablado muy bonito,
y vemos quizá o participamos o opinamos de la percepción que tenemos, que quisiésemos que nosotros fuéramos. Lastimosamente no tenemos un poder para poder cambiar esto. Esto va a empeorar día tras día. Día tras día va a empeorar en todos los aspectos. Si tú ves Estados Unidos, vende armas al mundo entero. Y en Estados Unidos el error más grande fue dejar que las personas anduvieran armadas en la calle, porque todavía no ha habido un conflicto abierto en Estados Unidos. Pero mi modo, ¿qué vamos a hacer? Yo te agradezco por permitirme estar en este live, darle bendiciones a todos y en especial a ti. Posiblemente en próximas pues los veamos y vamos a platicar. Y gracias, muy amables y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Yo Antes de ya irme, tengo que cerrar. sí me puedo dar un Ok, mensajito. ok. Muchas Sí. gracias. Mira, es extraordinario por pensar y analizar este tema, porque hay algo que sí preocupa, ¿no? Por ejemplo, esa situación de Estados Unidos no puede titular o cualquier otro país, cuando hay cosas que sí preocupan. Por ejemplo, no sé si tú sabías, por ejemplo, tuyo tenía un cuñado que se llama Orlando Sicilia, ¿no? Que fue arrestado en 1987 y condenado por narcotráfico en 1989. Entonces, la ropa sí creo que se lava en casa y cada quien tendrá su problema. Ahora, mira, en Estados Unidos gasta alrededor de $1 trillón fuera de sus bases militares, fuera de Estados Unidos, en operaciones militares de base. Y que tú me digas que el costo y los gastos son los que no permiten la operatividad y la disminución del narcotráfico, o de destrucción total de Estados Unidos es imposible. Me voy como un mensaje, dice, si eso estuviera vivo, lo hubieran encarcelado. ¿Sabes por qué? Porque la derecha lo tacharía de izquierdista. El mensaje de Dios siempre estuvo al lado de los pobres, de los marginados y de los oprimidos. Dios criticaba a las élites que acumulaban riqueza y denunciaba la hipocresía, y los altos líderes religiosos él llamaba a un cambio profundo en la sociedad. Entonces, ese es el mensaje. En cualquier tiempo y en cualquier lugar, la palabra de Dios siempre va a incomodar. Y eso es lo que nosotros tenemos que, no por política ni nada, sino lo que es central. Gracias. Ok, ingeniero. Mira, fíjate, hermano, todo bien. Yo te respeto tu posición, te respeto que tú seas de izquierda, todo bien, pero lo que tú acabas de hacer es una blasfemia. Tú no puedes catalogar a Dios de ninguna manera de izquierda o de derecha. Eso es una blasfemia, hermano. A Dios se le respeta, a Dios no se lo identifica con ninguna ideología, ningún color creado por el hombre. Dios es supremo y tú no puedes de ninguna manera hacer eso. Yo no le dije que era Eso, izquierda. hermano, con todo respeto, eso es una blasfemia. No. Te invito, si tú eres creyente, te invito a no volver jamás en tu vida Pero yo no te dije que Dios a era de hacer izquierda. eso, a decir eso. Yo no te dije que No Dios vuelvas era de jamás en izquierda. tu vida. Te dije que No, fuera pero no, es que tachado no de puedes. izquierda. Tú no puedes Fuera en tachado de ninguna, izquierdista. escúchame, en ninguna situación, ni siquiera hipotética, hermano, por respeto a Dios, no se puede decir esas barbaridades. Dios es el ser supremo, es el creador, y no se lo puede utilizar para de alguna manera justificar que Dios hubiera sido atacado hipotéticamente por un partido político o por un sector de la sociedad. Eso es blasfemia. Ok, entonces quiero terminar con eso. Muchas gracias, ingeniero Gregory, muchas gracias al pastor, muchas gracias al señor Calvo. Y bueno, estamos aquí. Mañana, más tarde vuelvo a transmitir. Gracias a todos por su participación. Te doy las gracias, joven, por darme la oportunidad también. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Amén.